Pues estamos en marzo y ha llegado el momento de prepararnos para la declaración anual de personas físicas, que se presenta a partir del 1 de abril. Entonces, vamos a ver los 7 motivos por los cuales el SAT no te devuelve los impuestos a favor. También hay que considerar que si haces bien la declaración, pudieras obtener hasta 56,000 pesos de impuestos a favor. Que acuérdate que es dinero que tú ya le entregaste al SAT y que es tu derecho recibirlo de vuelta. ¿Qué harías con ese dinero? Y pues, pero hay que hacer lo necesario para poder obtener ese beneficio. Primero, ¿para quién va dirigida esta presentación? Bueno, va dirigida a personas físicas que tengan sus ingresos por sueldos y salarios o por asimilados a salarios principalmente. ¿Por qué para ellos? Porque vamos a hablar de algunos aspectos que únicamente les compete a ellos y o para otro tipo de ingresos requieren más información, ¿no? Es decir, si tienes actividad empresarial, pues seguramente requieres más información de la que vamos a hablar aquí. Entonces, únicamente está dirigido para personas físicas que tengan ingresos por sueldos y salarios o por asimilados a salarios. Primero, están obligados a presentar esta declaración anual quienes tengan ingresos superiores a 400,000 pesos anuales. Si tú ganas de 400,000 pesos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, estás obligado a presentar la declaración. O si tuviste dos patrones en un mismo ejercicio, estás obligado a la presentación aunque tus ingresos hayan sido inferiores. Pero si tuviste ingresos inferiores y aún así tienes deducciones personales y quieres la devolución, la puedes hacer. Los primeros que dije son obligados, los segundos no son obligados, es decir, son voluntarios. Y desde luego, pues va dirigido también a toda persona física que quiera que o que pueda hacer que le devuelvan impuestos. Que los vamos a ver los casos en los cuales son muy específicos, ¿no? No todo el mundo le devuelve, pero sí pudieras hacer muchas cosas para que puedas obtener este beneficio. ¿Qué necesitas para presentar tu declaración anual? Recuerda, tienes que presentar la información que sea correcta, porque si no, puede haber multas por presentar la documentación errónea. Entonces, lo importante es tener toda la documentación que soporta la declaración y con eso no vas a tener ningún problema. ¿Qué necesitas? Pues estar en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿verdad? Si no pagas impuestos, pues no puedes presentar la declaración anual y desde luego no te van a devolver nada. Hay personas que me han dicho, oye, ya me enteré que Hacienda está pagando por los impuestos. Pues sí, pero si tú no declaraste nada en todo el ejercicio, ¿cómo quieres que te devuelva? Es devolución de impuestos, es decir, tú ya le pagaste al SAT y te van a devolver una parte de lo que pagaste. Segundo, requieres la contraseña. Ya que tienes el RFC, requieres la contraseña para entrar al portal del SAT o tu e-firma o fiel, como algunos la conocen. Además, requieres todos los CFDIs de nómina que te dio tu patrón, es decir, tus recibos de nómina, lo requieres tener. Y ahorita voy a explicar para qué requerimos toda esta información. Luego, los estados bancarios de todo el año y tu cuenta clave. ¿No? La cuenta clave es importante porque es donde te van a depositar. Recuerda que es por transferencia, no te van a regresar nada en efectivo. Así es que requieres la cuenta clave, la cuenta interbancaria. Luego, todos tus comprobantes de deducciones personales. Voy a hablar un poquito más
a detalle en unos minutos, pero requieres los comprobantes de esas deducciones personales. Y también una relación, es importante esto porque hay algunos datos informativos que requerimos presentar en la declaración, que si los presentamos no tenemos ningún problema, pero si no los presentamos, el SAT lo que pudiera hacer es determinar que esos ingresos que no son considerados ingresos y que no deberían de estar pagando impuestos, eso deberían de acumularse y te va a cobrar el impuesto. Entonces es importante tener esa relación para poder presentarlo y declararlo. Únicamente hay que hacer esa declaración. Y bueno, ya teniendo todo este conjunto de información, vamos a pasar a hacer la declaración anual o cuáles son los principales errores. Bueno, uno de los principales errores es que muchos dicen, no, es que ya es bien fácil hacerla. Y sí, la verdad es que no es tan complicado, ¿no?, cuando sabes hacerlo, ¿no? Decía un amigo que tenía, que le pregunté si me podía arreglar un problema en la computadora y me dijo, bueno, pues si lo sé arreglar es muy fácil, ¿no? Si no lo sé arreglar, pues se nos va a complicar. Entonces, pues es sencillo o difícil, pues dependiendo de qué tanto conocimiento tengas y de cómo esté organizada tu información. Desde luego yo te recomiendo que consultes a un experto porque puede ocasionar errores que lleven al pago de multas o a que no te den la devolución y tengas que hacer un procedimiento mucho más largo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar de los ingresos. Una de las razones por las que no te devuelves es porque hay una discrepancia en los ingresos. De repente, el patrón pues tiene que timbrar los FDIs. Pero vamos a suponer que llegó el 31 de diciembre, todos se fueron de fiesta y se les olvidó timbrarlo. Y lo timbraron hasta el 2 de enero. Esos FDIs el sistema los considera en el 2 de enero. Entonces, cuando tú haces una conciliación de tus ingresos, es decir, de lo que recibiste en el banco contra lo que estuvo en los FDIs, pues hay una discrepancia. Entonces requieres tener bien claro cuáles fueron los ingresos exclusivamente de ese ejercicio. Entonces tienes que comparar esos ingresos que están en tu declaración anual con los FDIs. Ese es uno de los principales motivos. Luego, ya que tienes esto y que está conciliado y que todo te checó a la perfección, los tienes que comparar con tus ingresos bancarios. De repente hay ingresos que pues quizá no son importantes para ti. Por ejemplo, se considera un donativo cuando le dan el gasto, ¿no? Vamos a suponer que llegas y le das el gasto a tu mujer y regularmente se lo das y le das 30,000 pesos de gasto. Eso se considera un donativo y lo tienes que tener claro porque seguramente tú pues no llevas el dinero en efectivo, sino le haces una transferencia y eso no debería estar pagando impuesto porque la persona física, es decir, él ya pagó el impuesto y ya no hay que pagar otra vez por esos ingresos. Sin embargo, hay que considerarlos y hay que hacer una conciliación para ver si es necesario que esos ingresos los requieras declarar. Vamos a hablar un poco más adelante de esos datos informativos que tenemos que presentar. Pero también hacer una relación de esos ingresos, ¿no? De repente te pones a administrar la caja de ahorro de tu familia y entonces todo el mundo te deposita y tienes un montón de depósitos que no coinciden con todos los ingresos que tuviste durante el año. Entonces, por eso hay que hacer una separación de esos ingresos y que tengas bien claro cuánto fue de lo que ganaste por sueldos y salarios o por honorarios asimilados y lo que llegó por otros motivos.
Entonces, tenemos ya los ingresos, los FDIs, ¿no? Si hay discrepancias, no te lo van a devolver. Luego, tus ingresos bancarios. Si tienes ingresos importantes en el banco y no coinciden con los de la declaración anual, no te lo van a devolver. No de manera automática, ¿no? Ahora el SAT dice que en 5 días te regresa los impuestos. Eso sí, sí es muy sencillo. Si empieza a haber estas discrepancias, entonces se va a tardar más y vas a tener que hacer el procedimiento normal, ¿no? Pero finalmente, si tienes todos los comprobantes necesarios, no vas a tener ningún problema por obtener esa devolución. Otro punto, y de verdad que no lo puedes creer, o no lo vas a creer, pero de repente sucede, es la cuenta clave. Resulta que ponen una cuenta clave de la tía, ¿no? O del sobrino, o del hijo, de cualquier otra persona. La cuenta clave, la cuenta interbancaria donde te van a depositar, tiene que corresponder con una cuenta personal. No puedes poner la cuenta de alguien más. Entonces, si esto no coincide, no te van a devolver. ¿Ok? Bien. Y luego pasemos a las deducciones personales. Bueno, una deducción personal es aquellos gastos que el SAT o las leyes te permiten deducir de tus impuestos, que no lo haces de manera mensual, pero tienes la oportunidad de hacerlo en tu declaración anual y es el único momento en el que tienes esa oportunidad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que las deducciones personales, número uno, tienen que estar pagadas con algún medio electrónico, es decir, por transferencia, tarjeta de crédito o débito, es lo más común. Si las pagaste en efectivo, no son deducibles. Y por eso de repente han llegado clientes que me dicen, oye, es que yo hice muchas deducciones, ¿cuánto me van a devolver? Pero todas las pago en efectivo. Entonces, pues no las puedo considerar o no se deben de considerar, ¿no? Incluso hay candados para que no se consideren. Entonces, las deducciones personales y que tengan el pago con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Eso es muy importante. Y otro punto es que no excedan el límite. Hay un límite para cada deducción personal. Se las voy a mencionar en otro video. Vamos a hablar específicamente de las deducciones personales. Aquí no me quiero atorar mucho tiempo. Pero son, por ejemplo, colegiaturas, pagos de médicos, dentales, psicológicos, pago de seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos de los principales, ¿no? El transporte escolar, pero tiene que cumplir con ciertas características. El pago del crédito hipotecario, más bien no del crédito, sino de los intereses reales que pagas en el crédito hipotecario. Eso de los intereses reales no me voy a meter en el cálculo, pero en la constancia que te da el banco, el Infonavit o el Fobiste, viene un renglón que especifica cuáles son los intereses reales, que es el monto que puedes deducir. Únicamente los intereses, no el pago completo. Entonces, ya que tienes estos comprobantes, los requieres para poder ponerlos en tu declaración anual, ¿ok? Otro de los motivos es porque se excede, hay un límite, ¿no? Que si te excedes de ese límite, pues no lo vas a poder deducir todo, ¿sí? Tú pudiste haber pagado 150,000 pesos de colegiaturas, pero solamente vas a poder deducir
hasta 20,000. Bueno, dependiendo del nivel escolar de tu hijo o hija. Y es importante que tenga la CURP, por ejemplo. O sea, son detalles que de repente, si no los consideras o no los ves en el momento que te están haciendo el comprobante, te puede causar problemas al momento de pedir tu devolución. Y les digo, ya hablaremos más a detalle de las deducciones personales, porque finalmente, pues eso ya sucedió en el 2020, ahorita estamos en el 2021, veremos las deducciones personales para 2021, porque por las de 2020 ya no podemos hacer nada. Otro punto importante por lo que no te devuelven es el seguimiento. De verdad, no sabes cuántas personas se quedan sin su devolución o su devolución a medias porque no le dan seguimiento. He tenido clientes que han pedido una devolución de 35,000 pesos o de 40,000 pesos. Y al final les depositan 3,500. Y dice, bueno, pues cuando menos ya me devolvieron algo. No, tú tienes derecho a que te devuelvan la totalidad. ¿Por qué lo hacen? Así se cierta, no lo sé, pero mi creencia es que a mucha gente le depositan menos y pues ya no hace ningún tipo de reclamo. El proceso es más largo y hay que hacer una serie de pasos, pero si no le das seguimiento, no lo vas a tener de regreso. Yo creo que eso es muy importante, el seguimiento que le des a tu declaración anual, desde que estás juntando la información, desde que estás obteniendo los comprobantes, hasta que la presentas y hasta que el dinero esté en tu bolsa. Aquí lo más importante es que el dinero esté en tu bolsa. Si no, pues es como si pues no lo tienes, ¿no? Aunque tengas derecho. Otro error que también de repente les pasa a las personas físicas es que de repente iban a poner algún negocio o iban a hacer algún negocio y entonces hicieron modificaciones a su RFC, pero nunca lo corrigieron. Es decir, nunca presentaron la modificación para decir eso ya no me voy a dedicar. Entonces cuando viene la declaración anual no han presentado algunas declaraciones que tuvieron que haber hecho durante el ejercicio y entonces les detienen la declaración porque no corresponde con las declaraciones que debió de haber hecho, con los pagos provisionales que debió de haber hecho. Entonces también verifica que si tú nada más tienes ingresos por sueldos y salarios, ese sea la obligación que tienes. Si no, te la pueden hacer cansada al momento de devolverte. Y la verdad, este no es un dilema, pero sí te voy a recomendar que consultes a un profesional. Porque imagínate, con todos estos detalles que te acabo de dar, porque hay que cuidar muchos detalles en la declaración anual, ¿no? Algunos dicen que ya es muy sencillo, a algunos les ha resultado y qué bueno, ¿no? Si a ti te resultó, me parece perfecto. Pero siempre es importante que alguien lo revise para que te pueda evitar ese camino y ese tránsito tan largo y tan difícil para obtener tu devolución, porque las autoridades se han vuelto muy buenas para cobrar, ¿no? Pero ¿qué tal al momento de devolverte algo que por derecho tienes? Si tenías que pagar menos impuestos y pagaste en exceso, ese es tu dinero que ellos están administrando y que se jinetearon durante todo un año. Entonces tú tienes el derecho de tenerlo de regreso. Y si tienes que presentar una solicitud de devolución, por ejemplo, que es otro proceso además de la declaración, pues hay que hacerlo. Y finalmente el experto te va a decir cómo hacerlo y de la forma más eficiente para que no tengas que esperar tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que requerimos hacer para hacer la declaración anual? Desafío número 1, pues tener toda la información
y que toda la información corresponda al ejercicio que debe de ser, es decir, 2020. La concentras, la preparas y ya tienes todos los datos para hacerlo. El segundo paso es la declaración. Tienes que presentar la declaración y tienes que cumplir con todos los requisitos que pide la declaración, con cada uno de ellos, y le tienes que presentar toda la información que necesitas. Y el desafío número 3 es el seguimiento. Hasta que no caiga hasta el último centavo en tu bolsa, la devolución la tienes que dar seguimiento. Y ese es todo un desafío. Así es que te invito a presentar tu declaración anual. Es un derecho. Esos impuestos te los tienen que devolver. Consulta un experto para que te evite toda esa pesadumbre, ese camino tortuoso que tenemos que recorrer para que nos devuelvan los impuestos. Si tienes dudas, márcanos, haz una cita y con gusto te vamos a atender. Mi nombre es Ricardo Molina, de Gamos Contadores y Abogados.